comunistas, por cierto, socialistas y otros grupos de menor envergadura, digamos, y que no han subsistido hasta el día de hoy, pero por un buen conglomerado que esta vez pensaba con toda la fuerza de la izquierda sudamericana que pudiese apoyarlo, ¿no es cierto?, y sacarlo adelante. Resulta que se produce la elección en el año 70, digamos, 69, ¿no es cierto?, y asume él, pero asume con una minoría de votos, no una mayoría absoluta, la sube con un 33 y tanto por ciento, con un acuerdo del Congreso en que la democracia cristiana para darle el voto favorable en el Senado, le pide un estatuto de garantías constitucionales. O sea, tal era la desconfianza de un personaje que, apoyado por el comunismo internacional, por los partidos socialistas y todas estas fuerzas de izquierda revolucionarias, apoyados por Fidel Castro y toda esta orbe que pululaba alrededor de ellos, que nadie le tenía confianza, al punto que la democracia cristiana dice, bueno, yo para votar por usted, porque usted sacó la mayoría relativa en este instante, no había una instancia que pudiera seguir, llamarse una segunda vuelta, un balotaje o algo así, que bueno, van yendo los dos primeros a una segunda instancia y ahí defínanse. Entonces dijo, ya, ok, vamos a hacer un estatuto de garantías constitucionales con una serie de puntos, usted me firma este papelito y yo, si usted lo firma, yo le consigo los votos y voto a favor de él. Obviamente para Allende lo único que le interesaba, después de su tercer intento y probablemente el último por la edad avanzada que tenía ya, no tenía muchas más opciones y firmó cualquier cosa, no tuvo ningún problema en decirle que sí a todo. Y asume Allende, claramente con mucha gente atemorizada, se produjo como una huida bastante grande de personas, al estilo así como huyen los venezolanos. Mis padres estuvieron a punto de irse a Australia, y por el temor y la nacionalización de las empresas, la intervención comenzó con un proceso político de incorporar de la mano del Estado a muchas instancias productivas, ¿no es cierto?, de control de precios y otras instancias que estaban muy en boga en ese tiempo, el estatismo. Entonces empezó a destruir la economía y bueno, obviamente hizo algo que fue popular en su instancia, que fue la nacionalización de los recursos del cobre, que bueno, quedó hasta el día de hoy como recurso nacional. Y bueno, con el correr del tiempo, el primer año se dice que no fue tan malo porque la verdad que empezó a imprimir papel moneda y la verdad que había bastante circulante, pero la verdad que rápidamente esto empezó a perder valor, digamos, y con la fijación de precios se empezó a producir un desabastecimiento, al punto que en el año 71 se produce la primera marcha de las cacerolas, encabezada por las mujeres, que empezaron a protestar. Estamos hablando de fines del 71, casi 72, en que ya se había un desabastecimiento de productos básicos, alimenticios y de otra índole, y que eso llevó a que la gente saliera a protestar masivamente. Fueron las marchas multitudinarias en que no se recuerda en esa época tanta gente en la calle, fundamentalmente mujeres, y no estamos hablando de clase alta, de todo tipo, clase media, clase baja, todos estaban desesperados porque no había suficiente alimento. Entonces se protestaba con ollas vacías, con sartén. ¿Perdón? Continuo. Entonces, justamente empezó este proceso de rebelión del pueblo, digamos, a hacer sentir... Si con dinero para comprarlo había alimento. Había dinero, pero con una alta inflación. Vale, no, pero con dinero tú podías comprar alimento. En el mercado negro, a precios exorbitantes. O sea, voy a adelantar un poco la película. Se produce a final de 73. Esto empezó así con protestas, y además grupos paramilitares cubanos, nicaragüenses, de toda la órbita socialista que estaban instalados acá en Chile, y que tenían
un control muy importante de la situación en que ellos podían hacer y deshacer, andaban armados, se produjeron muchas violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado de Allende, y empezaron internación de armas, porque se decía que en el fondo la única forma en que se pudiera instaurar, porque Allende llegó con el eslogan de la vía chilena al socialismo, que era una vía pacífica, ¿ya? Porque llegó por los votos y no sé qué, pero de ahí para adelante ellos tenían que instaurar una dictadura marxista de corte totalitario, ¿ya? Entonces no ver, ¿eso lo afirmaba Allende? Sí, claro, o sea, había en todos los tonos, y de hecho me parece que durante la tarde te hice llegar un documento en que ya el expresidente Eduardo Frei, con posterioridad al 73, comentaba y explicaba al presidente de la Democracia Cristiana Internacional, Mariano Rumor, todas las circunstancias que habían llevado al golpe de Estado. Pero retrotrayéndonos un poco, hubo un paro de camioneros gigante para protestar contra la situación económica y política y todos estos abusos que había en campos tomados, abusos de toda índole, que no respetaba las instancias judiciales de restitución de los campos. Había violaciones. ¿La propiedad privada no era respetada? ¿Cómo? No, ni un caso, no había. ¿Quién se encargaba de incautarla? Las mismas hordas de los afines a la Unidad Popular, con distintos signos, hacían cargo de una instancia, de una fábrica, de un campo, de una casa, y la hacienda quedaba en manos de esta gente, y no producía. Y los dueños no podían hacer valer su derecho a propiedad. Carabineros no tenía la fuerza, porque dependía del Ministerio Interior, y era mandada a no hacer nada, digamos. Entonces, y las resoluciones judiciales finalmente le daban el favor a las personas, de que les restituían los campos, etcétera, las industrias, y no se le obedecía al Tribunal de Justicia, no le daba la potestad a Carabineros para que pudiera hacerlo. Entonces, por lo tanto, hubo muchas... ¿Quién llegaba y se apropiaba de tu empresa o de tus campos de la verdad? ¿Perdona? ¿Quién llegaba y se apropiaba de tu empresa o de tus campos? Los mismos trabajadores. Los mismos trabajadores o los peones de los campos, obviamente con dirigentes de los partidos de izquierda, que los movilizaban y le decían: no, ahora este campo va a ser tuyo, ahora tú te vas a ser dueño del campo que tú trabajas, la tierra para el que la trabaja. Habían varios eslogans, y ellos se quedaban con los campos, pero más esa gente no sabía hacerlo producir. Entonces trataban de echarlo a andar, hacer las cosas, pero no tenían conocimiento, porque eran peones de baja calificación. Entonces tampoco es que dijeran: pucha, vamos a poner a alguno de los ejecutivos o a alguien de hacer producir el campo o la industria. No había tal. Entonces, y pensando en una época en que estaba todo muy estatizado, no había importaciones, entonces todo pasaba por la mano del Estado. Y la situación se fue tensando cada día más, porque había muchos atropellos de toda índole, tanto en la ciudad y en los campos. Entonces, ¿y propiedades como las viviendas? Sí, también se tomaban las viviendas de la gente que encontraban que eran ricos, digamos. Hoy en día serían clase media regular, digamos. Entonces, bastaba que se fueran a meter a una casa y no había cómo sacarlo. Entonces, la situación fue bastante complicada, y sumado al desabastecimiento que yo iba creciendo. Piensa, te voy a contar, por ejemplo, en mi familia, nosotros para el 73, piensa tú, como por mayo, junio, dejamos de comer pan, porque no había pan. Y Allende decía que para el 73 dijo: queda pan para 3 días.
Entonces, había una escasez absoluta, había mercado negro, había juntas de abastecimiento, las infames JAP, que eran justas de abastecimiento de precios, que era un grupo de gente que por barrio iba y te daba un carnet y te decía que tú eras vecino del barrio tal y que te correspondía 1 kilo de harina, un pollo, 6 huevos, no sé cuántos panes, y etcétera. Entonces te lo iba tachando según lo que te iba tocando. Entonces había un racionamiento alimenticio. Entonces la potestad de la gente para comprar y salir adelante era imposible. Entonces había una rabia contenida de toda esta gente de la población que siempre pudo moverse tranquilamente y comprar las cosas en circunstancias de desabastecimiento muy grande, con un mercado negro muy importante. Y claro, podías conseguir algunas cosas, pero a precio exorbitante. Entonces, papel higiénico, si costaba 10, lo puedes comprar a 100. Entonces, claro, había papel higiénico, pero a 100. Entonces, ¿Quieres decirme que las empresas dejaron de producir? Claro, porque hubo intervencionismo en las industrias, interventores estatales, que finalmente lo único que hacían era politizar la acción de todos los días y no producían. Y además armaron en el sector cercano al centro de la capital, donde había varias industrias, será a 2 kilómetros, que están las principales industrias, 2-3 kilómetros, los llamados cordones industriales. Y la idea es que estos cordones industriales era que los trabajadores se convirtieran en soldados o milicianos de las fuerzas de López. Entonces, para lo cual hubo armamento que se les entregó y se les empezaron hay unas fotografías que por alguna vez las encontré que son... Explícame mejor, por favor, cómo están organizando militarmente al pueblo. A ver, había funcionarios o más que funcionarios, guerrilleros de Cuba, de Nicaragua, que se vinieron acá a hacer entrenamiento paramilitar a los trabajadores revolucionarios de la UP. Entonces, ellos, claro, envalentonados de que tenían todo el conocimiento y el apoyo del gobierno, le iban a entregar armamento y los iban entrenando de a poco. ¿Has dicho funcionarios de la OBEP? De la UP. UP. ¿Qué era la UP? Unidad Popular. Esa es la sigla de los partidarios de Allende. La Unidad Popular. El partido de Allende, o la coalición de la coalición de Allende. Claro, la UP estaba compuesta por Partido Radical, Partido Socialista, Partido Comunista y varios partidos pequeños. O sea que la agrupación de partidos de izquierdas estaba convirtiéndose en una fuerza paramilitar. Exactamente, y desfilaban por las calles con casco, con pañuelos tapados al cuello, en la cara, con palos, simulando fusiles, y eran marchas. Y pobre que el que se cruzara y se les cruzara por delante o lo interviniera. Ahí ya viste paciencia de carabinero. Eso me recuerda a los nazis, a los camisas marrones. Claro. No, la cosa era muy seria, o sea, tú te podías cruzar con ellos. Mi mamá estuvo a punto de que la acuchillaran en la calle un día. Pero bueno, piensa tú que... ¿Eso era gente que tan apenas podía comer? Sí. ¿O eso sí que comían? ¿Cómo? ¿Eso era gente que tan apenas podía comer o eso sí que comían? Ellos obviamente comían, porque el que administraba la Junta de Abastecimiento de Precios eran adictos a la UP, y ellos sí tenían de todo, y le daban a los que les correspondía, porque obviamente a los que eran no eran partidarios de ellos, si bien de derecha o de centro, no les tocaba nada, o les tocaba la tarjetita. En cambio ellos tenían acaparado en sus casas, que se convertían en pseudo bodegas, todos los alimentos. Entonces ellos se los iban acaparando. ¿Y el mercado negro quién lo controlaba? Ellos, también, las JAP. A precios exorbitantes. Entonces se llenaron los bolsillos. Y piensa tú que cuando se supo de a poco que empezaron a llegar los armamentos, porque decían, ya, están haciendo este entrenamiento ridículo, que si la gente puede decir, ya, pero es que no era ridículo. De verdad están llegando armas cubanas, muchas armas que habían quedado de la guerra de Vietnam, que empezaron a llegar acá, fusiles, qué sé yo, que los dejaron en Vietnam, o empezaron a derivarlos a Chile. Resulta que un familiar mío, un primo
primo de mi papá, primo segundo mío. En esa instancia él era coronel de ejército. Y por circunstancias de su trabajo tuvo noticias de lo que estaba ocurriendo y que los bultos, llamados bultos cubanos, que nadie sabía qué es lo que era que bajaban de los aviones, él descubrió que esos bultos cubanos eran, el gobierno decían que eran obras de arte. Cuando le preguntaban, ¿qué traen? No, obras de arte. Bueno, estas obras de arte eran Kalashnikov, su ametralladora y otro tipo de fusiles, ¿no? Los que te decía de la guerra de Vietnam. Entonces, cuando el primo de mi papá, familiar mío, iba a dar a conocer esto en el Estado Mayor, en el año 72, de esto que estaba pasando, un poco antes de la reunión, subió a su despacho y lo encontraron muerto con 3 tiros por la espalda, según el comunicado oficial del ejército, emitido por, en esa época estaba Prats, había sido un suicidio, con 3 tiros por la espalda. Dime tú cómo te pegas 3 tiros por la espalda. Sí, disparando contra un espejo. Claro, de suerte rebote 1, pero 3 ya es como bueno. Entonces estábamos claros que había infiltración en distintas ramas, digamos, no se sabía hasta qué nivel, digamos, de infiltración, de subversión de las Fuerzas Armadas. Se trató la Armada también. Hubo acusaciones para algunos ministros de Estado que lo estaban haciendo. Altamirano, por ejemplo, estaba muy metido en eso, digamos, que era uno de los ministros de Allende, dirigente de la Unidad Popular. Entonces, llegó un punto en que esta cosa ya no daba para más. O sea, había desabastecimiento, no había seguridad en las calles. El gobierno decía que estaba esperando que la única forma de que se instaurara la dictadura del proletariado era que se produjera 1 millón de muertos de una guerra civil. Por cierto, el 1 millón de muertos no iban a ser ellos, sino que iban a ser los del otro lado. Los muertos. Claro, entonces hay mucho de esa situación que fue tensando cada día más. La gente ya desesperada iba a los cuarteles, ya no iban al gobierno a protestar, le iban a pedir a los cuarteles, por favor, salven. Entonces las marchas... Hagan algo, sálvenlo. Y cuando no hacían nada, ya finalmente les empezaron a tirar maíz, como que ya eran gallinas. Pero claro, hubo un conato en junio de un regimiento, unos tanques que salieron a la calle y ¿cómo se llama? Por el fervor popular, ¿no es cierto? Fueron a increpar a Allende con los tanques, pero fue una sonada que no tuvo mayor relevancia y metieron preso al general a cargo de esa acción militar, digamos, que por cierto después del 73 lo liberaron. ¿Cómo se llama? Pero claro, el ambiente estaba calientito, era una cosa que el pasto estaba seco, una chispa iba a estallar la cosa para cualquier lado, y el gobierno, como tú viste y mencionabas al principio, entre medio, el episodio del año 72, me parece que estuvo Fidel Castro acá, supuestamente venía por una visita de Estado de un par de días, se quedó un mes y tanto, y recorriendo y comiendo y haciendo sus discursos, y le regaló una metralleta, una K-47, con una dedicatoria especial a Salvador Allende. Y claro, él entrenaba para saber usar el juguete nuevo que le había regalado Fidel. Entonces iba al Cajón del Maipo, donde había una casa de descanso de él, una pequeña villa por ahí, y entrenaba, disparaba. Por eso hay una fotografía muy famosa en que sale apuntando seguramente a un cerro, y hacía uso de ese armamento para saber usarla. Y claramente esa era la propaganda marxista de Allende, y él decía, espero que no haya una guerra civil. O sea, si se sigue preparando, la verdad que era espantoso, la gente vivía atemorizada. Piensa tú que había también, estaba la ENU, se implantó la ENU, la Escuela Nacional Unificada, en que los hijos, en este caso yo era uno de ellos que iban a ser víctimas de la ENU, no iban a ser de la potestad, no iba a pasar de los padres al Estado, íbamos a ser sujetos de reeducación al estilo soviético, ¿no es cierto? Entonces era una cosa espantosa, y la gente que no era adicta a la Unidad Popular, a la UP,
como era el caso de mis padres, tenía una cruz negra en la casa. Pasaban de noche y te hacían una cruz. Estaban marcados. Estaban marcados. Entonces, porque cuando se produjera una rebelión o dijeran ya vayan a la guerra civil, a las casas que estaban marcadas iban a matarlos. Ahí están los que hay que matar. Exactamente. La gente marcaban a los no afectos, los marcaban como en Alemania se marcaban los judíos. Claro, y la gente empezó a tratar de hacer pequeñas organizaciones de barrio, protegerse en la noche porque llegaban a asaltar, entonces la gente hacía guardia, había todo un tema bien complicado porque en cualquier minuto pasaba cualquier cosa, de pronto habían abusos en las calles, mataban algunos militares por ahí que se cruzaban con las fuerzas de Allende, y hay casos de cadetes del ejército que fallecieron en encontrones con las fuerzas de la UP, que eran todos paramilitares, ¿no? Entonces la verdad que la situación ya no daba para más. Y bueno, la verdad que en agosto del año 73 se producen varias cosas, entre ellas que los militares entran al gobierno, se hace un gabinete de salvación nacional en que ya estaba tan tirante la cosa que Allende le pide a varios comandantes en jefe que asuman los cargos de ministerios, defensa, interior, etcétera. Entonces se blinda de las Fuerzas Armadas, de los comandantes en jefe, y en ese instante asume Augusto Pinochet como comandante jefe del ejército, el héroe militar de carrera, que nunca había tenido ninguna figuración política de ninguna especie, y se suponía que era un personaje profesional, apolítico y 100% leal a las instituciones. Por otra cosa importante, ya había habido algunos procedimientos de la Corte Suprema, de que no se acotaban los fallos judiciales, y además entendemos que Allende se equivocó con Pinochet, ¿no? Tuvo un pequeño error, un pequeño error de apreciación, digamos. Yo estoy flipando con la cantidad de paralelismos que hay con los prolegómenos de la Guerra Civil Española. Prácticamente se dieron casi los mismos pasos. Claro, es de manual. Había muchos asesinatos políticos. Sí, por cierto. Los meses antes. Sí, hubo asesinatos políticos de varias índole, digamos. Bueno, antes que asumiera Allende mataron no digo los meses anteriores al golpe de estado de Pinochet. Es que era diario, entonces habían de decirte cuál era más grave que el otro, un poco especular, digamos, pero ya la cosa estaba a punto de reventar. Y lo más importante fue la declaración de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, en que había habido una elección y hacía poco tiempo y habían salido algunas fuerzas de oposición con muy buena votación, y ellos resulta que declararon que la situación estaba tan tensa, y que el gobierno de Allende se había salido de la Constitución. Lo declaró expresamente que se había pasado la ilegalidad por un montón de aspectos de no considerar los fallos judiciales, la propiedad privada, no sé, de instituciones que habían habido de ministros, tampoco los había acatado, ya destituyeron a uno de agricultura y lo ponía en vivienda y lo cambiaba. No se podía, pero lo hacía y no le importaba nada. Entonces se burlaba todo el tiempo de esa situación, y la cosa, esto es súper resumido, pero piensa tú que esto no era solo Santiago, en todos los pueblos y los abusos donde tú fueses era así. Y la gente que trató de huir del país hasta que cerraron la frontera, ya estaba desesperada, trataba de salir. Algunos se fueron a Venezuela, otros se fueron como dije yo, a Australia y a Estados Unidos, porque obviamente también los capitales, lo poco capital que pueden arrancar, lo sacaron del país. Entonces
nadie quería quedarse a ver qué es lo que iba a pasar, porque obviamente ellos iban a tomar el poder total, y piensa tú que habían tomado tantos países ya, que cuál era la probabilidad de que Chile se salvara. Ahí iba a caer igual. Entonces, la verdad que cuando se produjo esa situación fue muy esperada por la población. La verdad que la gente la esperaba. Yo escribí el otro día en Instagram un pequeño relato breve, digamos, en que yo recuerdo cuando yo tenía 5 años, estaba en un jardín infantil, y dime en qué país normal un niño de 5 años se preocupa si el compañero del lado, el de atrás o el de adelante, que se sientan en la sala, en el salón de clase, sus padres eran de la Unidad Popular o no eran adictos a la Unidad Popular. Yo decía, pero ¿por qué el niño se preocupa de eso? Porque en realidad era tal la situación que yo sabía eso. Si el niño de acá era de la UP o no, porque resulta que el papá de ellos iban a venir por mí y por mi padre. No el niño de adelante, porque ese era de los mismos. Entonces se produjo una fractura completa en la sociedad. A ese nivel, estamos hablando de niños de jardín infantil. Y no es un eufemismo, yo lo sabía. Eso pasaba en España en el 36. Era espantoso. Entonces, piensa que el día 11 de septiembre, la gente trataba de hacer su vida normal dentro de lo que es posible. Mi padre trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, donde él también contaba que habían metido un montón de gente que no hacía nada, se pintaba las uñas y hacía cualquier cosa durante el día, digamos, si es que iba a trabajar. Y muchos funcionarios públicos obviamente pagados con el sueldo de todos, pero mi padre trabajaba en remuneración y llevaba bastantes años ahí. Entonces, y para el día del 11 de septiembre recuerdo yo más que mi mamá se levantaba temprano y para llevarnos a nosotros al colegio, y se produce prende la radio, y las radios ya empiezan a transmitir los primeros bandos militares, en que a las 7 de la mañana está la comunicación, un comando conjunto de las Fuerzas Armadas, no sé qué, que comunica al país que que van a empezar a hacerse cargo de la situación y le van a pedir al presidente Salvador Allende que deje el cargo, ¿ya? Se le pide su renuncia y se le da plazo y mi mamá emocionada, porque piensa tú que crispada, que la gente no dormía, preocupada que te iban a ir a quitar los hijos, que te iban a quitar la casa, que no sé qué, y prende la radio. Claro, estaba hablando de esa época, no había tanta televisión, había radio. Nosotros teníamos, no me acuerdo de minutos de televisión, pero el fundamental era la radio, y se empezó a escuchar esos bandos militares en que se había constituido ya un comando conjunto de distintas ramas de la fuerza, de las 4 ramas de la Fuerza Armada, de las 3 ramas de la Fuerza Armada, más Carabineros, que en este instante no pertenecía a la Fuerza Armada, sino que pertenecía, si bien tiene formación militar y todo, sino que se había producido un descabezamiento, después supimos, de varias generales de alta graduación, hasta llegar a uno que era de confianza, que no estaba contaminado con la Unidad Popular. Lo mismo pasó en la Armada, en donde estaba el almirante Merino, ¿no es cierto? Y estaba Gustavo Lee por el otro lado, y Carabineros César Mendoza Durán, y Pinochet en el ejército. No se sabía todavía quién eran los nombres, porque había un tema de seguridad, pero estaba dándose a conocer eso. Y la gente empezó a entusiasmarse. Mi mamá le dijo a mi papá, mira, se produjo el golpe, viene el golpe, y nos despertamos todos presurosos a poner atención a la radio. Había una tía que estaba en ese instante de visita en la casa, y había llegado el día anterior muy preocupada por las cosas que estaban pasando, y con el correr de la mañana empiezan a seguirse dando los bandos militares en que se le reitera al presidente que deje el cargo, que se le va a poner había una disposición y no sé qué, y él por otro lado diciendo por la radio que él no va a dejar el cargo, que no sé qué, y se empieza a producir toda esta tensión, y empieza a llamar a sus grupos paramilitares, a los cordones industriales, que es lo que te mencioné rato atrás, en que fueran a defenderlo, y obviamente todos los... Pero no fue nadie, ¿no?
No, gracias a Dios, pero sí muchos de los que estaban, preparados, los paramilitares cubanos, guerrilleros, angoleños que habían también, empiezan a hacerse fuertes en donde estaban. Algunos llegan a La Moneda, se ve no sé si han visto algún video, pero desde la balcón de La Moneda un tipo pelucón empieza a montar una ametralladora sin retroceso, a ponerle el cargador y a prepararse para defenderse desde ahí, digamos. La Moneda fue rodeada temprano con tanques, digamos. En Valparaíso se habían tomado los principales lugares de la gobernación, marítima, y la Armada había empezado a hacerse cargo de los puertos, y todos hacían una función distinta. Carabineros estaban los dos bandos, porque Carabineros es la guardia de Palacio. Se le pidió que por favor dejaran salir a Carabineros, que ellos no tenían nada, eran mandos menores. Finalmente salieron gran parte de los Carabineros y quedaron solamente las fuerzas adictas a la Unidad Popular, y esta señora Allende decía que no iba a rendirse, y él claramente sabía que si la sonada era muy fuerte, la sonada militar, él no tenía ninguna opción, digamos, porque por mucho que venga, que tengan fuerzas paramilitares, no se comparan con soldados profesionales, con los tanques, con material bélico de alto calibre. Entonces ellos están preparados para resistir a eso, y esperaban que de alguna forma los cordones industriales los ayudaran, porque tenían las sacoetas, tenían muchas cosas. En estos días salió un carabinero que murió por víctima de un lanzacohete que le llegó a un bus cuando fue a tratar de ayudar en las poblaciones, porque las poblaciones marginales estaban llenas de adictos a la Unión Popular. Entonces, de ahí iban a venir las fuerzas. Entonces había que contenerlos, que no llegaran al centro, a hacerse fuerte, a rodear La Moneda. O sea, hubo una acción coordinada, y claramente finalmente Pinochet se le indica a Allende que ya no hay más tiempo, que si no va a salir se le dará castigo aéreo, y tenía paralelamente los famosos Hawker Hunters que venían de la ciudad de Concepción, venían en vuelo. Se le da la orden de que ataque dos posiciones o tres posiciones principalmente, que silencie la radio, que es la radio Magallanes y otras que estaban transmitiendo a favor de Allende, y las otras ya habían tomado control, militares, y que tenían que derribar las torres de comunicación de las radios. Y por otro lado también tenían que atacar la casa de seguridad o la casa de Salvador Allende, donde también tenía un grupo de comandos, digamos, bastante fuerte. Entonces la idea era neutralizar eso con aviones, y en última instancia venía el bombardeo de La Moneda. Yo te puedo decir que fui un testigo. ¿Era necesario bombardear el Palacio de La Moneda? Sí, fue un bombardeo. Digo, bueno, la verdad que la palabra creo que correcta fueron cohetes, fueron rockets. Y te lo digo yo, que yo era un niño, que cuando se produjo eso, salimos, yo vivo, bueno, el centro, la Moneda está en el pleno centro de Santiago, yo vivo pasadito del centro, a pocas cuadras serán 15 cuadras, más o menos, kilómetro y medio, más o menos, y coincidentemente estoy en la misma línea recta prácticamente de La Moneda. Entonces se sentían venir los aviones, hicieron pasadas y después bombardearon. Entonces, se sentía rugir los aviones, porque son aviones antiguos, tenían un motor gigante. Los Hawker Hunters son ingleses. Y yo vi venir los aviones desde línea recta, desde el norte hacia el sur, y recuerdo los aviones. ¿Has visto Con 5 años te acuerdas de los aviones? Sí, es que es impactante. Pues, tú eres un niño y de repente ves la panza de los aviones rugiendo, y disparaban sus cohetes, y después volaban dando una vuelta, y pasaba el segundo, y después pasó un tercero. O sea, una cosa impactante. O sea, nadie le toca ver eso en su infancia, digamos. O sea, no es la televisión, no son juegos de video,
que no existía en esa época, por cierto. Entonces, claramente algo que te marca y la verdad que ahí se produce un efecto que todos salimos, mis padres salieron a mirar, a ver, porque era en vivo e indirecto, es lo que estaba pasando, esta batalla de la moneda. Y muchos, mis padres, mi mamá feliz, con lágrimas, me abrazaba a mí, tenía los brazos a mi hermano, con mi tía, con mi papá, abrazaban, saltaban. De los primeros resultados de lo que se veían, pasaba el avión, es una explosión y después al ratito se veía el humo. Entonces se daba gracias a Dios, se rezaba y eso varios vecinos, no fue el único, pero de la cuadra habían varias personas que hacían lo mismo, hasta que en un edificio del Ministerio de Salud, que hay un consultorio que estaba muy cerca de la casa, empezaron a tratar de dispararle a los aviones que pasaban y a la gente que estaba abajo festejando esa situación. Entonces obviamente hubo que entrar y no exponerse a los tiroteos, digamos, que por cierto después fueron tomados por comandos del ejército, digamos, descendieron en helicóptero y se tomaron ese edificio. Entonces, claro, suena un relato muy entretenido, pero piensa la angustia que tú no sabías si efectivamente iba a resultar bien o resultar mal. Porque podía ser todavía que había mucho armamento y no se sabía cuánto armamento había. Entonces, yo creo que la situación fue... o la determinación, claro que sí se ha dicho después, que había que dar un golpe de fuerza de inmediato, no dar a las 12 del día y no dejar que se rearticularan y que esto era de verdad y que se iba con firmeza y hasta aquí nomás, señores. Entonces, eso fue la instancia más impactante, yo creo, y obviamente después de lo que ocurrió, que ya finalmente se supo que Allende se había suicidado, y me consta, porque un vecino de la casa del lado era bombero. Acá en Chile los bomberos son voluntarios, no quieren que se les pague. Se produce el incendio de la moneda y se llama por radio, qué sé yo, y los tipos concurren y van a ver y entran con los militares y el tipo estaba con la metralleta entre las piernas y tirado al lado y sin la masa encefálica, digamos. Entonces se había disparado con la misma subametralladora que le regaló Fidel Castro. Entonces a los vecinos que estábamos en el sector teníamos claro que el tipo se había matado, porque el tipo llegó contando lo impactante de la situación después que lograron apagar el incendio de la moneda. Entonces fue y bueno, y al día siguiente, durante la tarde hubo ¿cómo se llama? Toque de queda, nadie sale de sus casas, algunos que habían salido sin saber lo que estaba ocurriendo tuvieron que volver rápidamente a sus domicilios y así estuvieron como 2 días sin poder. Dime cómo sabemos que él se suicidó y no lo mató nadie. Primero han habido un sinnúmero de investigaciones. La última reciente que se sabe, incluso familia de él, que él se suicidó. Familia que lo que pasa es que dado que ya venía mal. ¿Perdón? Que su esposa lo negó siempre. Es que era parte del relato, pero con el tiempo de partes internacionales, exhumaron el cuerpo un montón de veces, relatos relatos mismos de las personas que estuvieron con él. En este minuto no lo tengo a mano, pero por estos días ha salido profusamente en la prensa el secretario personal y se despidieron de él, digamos, y él se encerró en su despacho presidencial a suicidarse, porque la verdad que dado que ya se vio perdido, dijo: yo no voy a querer recorrer el mundo dando lástima, si es que lograba llegar, porque también se temía que a lo mejor le pasara algo en el avión, entonces pura sospecha, entonces mejor me voy a matar, porque así me convierto en un mártir, que hasta el día de hoy. Entonces genera una figura mítica y es como la opción que tuvo de trascender.
después que se hubiese sido tomado detenido y puesto en un avión fuera del país, hubiesen sido encarcelados, que a lo mejor hubiese sido tal vez lo ideal para los juzgados por los tribunales de justicia, que había muchas causas, habría sido otra situación, digamos. Ahora, claramente, lo que te mencionaba al principio, hay un relato del expresidente Eduardo Frei Montalva, que es el presidente que lo antecedió, justamente, en que él relata y dio muchos discursos y recorrió las instancias internacionales explicando la inevitabilidad del golpe de Estado, del pronunciamiento militar, como él mismo lo llamaba, porque la situación, como se dice, no daba para más. Esto era, inevitablemente nos íbamos a convertir en una Cuba 2. Y no había opción de lo contrario. Entonces, la única posibilidad de salir adelante era que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo del país. Y lo dijeron muchas instancias políticas, judiciales, que se estaba esperando eso, ¿no? Entonces, en su carta a cualquier auditor o persona que esté viendo este video, busque en Google carta de Mariano Rumor, de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor. Búsquela. Carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor, que era el presidente de la Internacional Democrática Cristiana, en que le escribe una carta bastante larga y le explica todas las circunstancias en que llevaron al pronunciamiento militar del 11 de septiembre, y él se convirtió en una persona que dio a conocer que en realidad era la única forma de salir adelante, porque incluso después, con el tiempo, se supo que había a la cuadra de Antofagasta, en la costa chilena, unos buques rusos. Cuando se produjo, que también eso gatilló, inteligencia del ejército se sabía que estaba a esa instancia, y que o lo hacíamos ahora, que en la Fuerza Armada, porque los marinos sabían eso, que era el almirante me dijo, o lo hacemos ahora, o vamos a darnos cuenta que van a llegar los rusos. Llegan los rusos, van a llegar trayéndonos flores, van a llegar con tropas. Pero no coincidía que por aquellas fechas estaban haciendo maniobras conjuntas el ejército chileno y el norteamericano en la costa pacífica. Esa fue una excusa para que los buques salieran a la gira, salieran como distractor, pero volvieron. Y se diseminaron los distintos puertos para poder, pero no hubo ninguna injerencia de las fuerzas extranjeras de Estados Unidos, llámese, no, sino que simplemente se salieron y volvieron, pero ya en tenía de combate y con armamento, a tomarse las distintas unidades navales, las fuerzas, los marinos. ¿Los gringos estaban ahí preparados o no estaban ahí preparados por lo que pudiera pasar? No había. Ahora, probablemente el que quiere buscar el detalle, mire, es que inteligencia siempre va a haber. Datos para allá, datos para acá. Probablemente Estados Unidos cooperó diciendo, oye, ojo, estoy viendo por satélite que vienen unos buques rusos, porque obviamente la norteamericana, Estados Unidos siempre ha monitoreado todos y cada uno de los movimientos de la flota soviética, hasta el día de hoy, o rusa, hasta el día de hoy. Entonces, sabes dónde están todos y cada uno de los buques. Entonces, hoy día, y probablemente esa información fue la que le llegó a las Fuerzas Armadas, y dijeron, bueno, o lo hacemos ahora, porque después ya no vamos a tener capacidad de responder por dos bandas, digamos, porque obviamente tampoco Chile es un país que esté, en esa época sobre todo, que esté tan preparado para una guerra, que por cierto es desgaste y hay municiones, hay todo un tema complejo. Entonces, el primer periodo, que es el que más les duele a la gente de izquierda, que es del golpe de Estado del 11 de septiembre, el pronunciamiento militar, claramente está súper justificado, y hubo muchas azonadas, hubo combates en las embajadas de Nicaragua, en la embajada de Cuba, ¿Hubieron combates en las embajadas? Hubo combates. ¿La de Cuba y Nicaragua? Cuba y Nicaragua estaban apertrechados y métale fusiles y lanzacohetes hasta que ya lograron que los tipos se rendieran. ¿Pero Nicaragua no estaba en manos de Somoza por aquellas fechas? No recuerdo exactamente, pero sé que eran nicaragüenses.
Ya, entonces había todo un tema ahí que no estaba fácil. Y de hecho, ¿qué ocurrió en ese instante? Muchos dirigentes de la Unidad Popular corrieron a refugiarse a las embajadas de Alemania Oriental, y otros tantos a donde fueron, a la de México, a la de Venezuela, otros arrancaron fuera del país. Entonces, ¿por qué? Porque sabían que la mano venía pesada. Y la situación después, claro, iban a poder pasar a los tribunales de justicia de alguna forma. Ahora, probablemente todo lo que vino después del año 74 en adelante, que el 73 quedaba nada, que a unos pocos meses, ¿no es cierto?, como estamos en esta época, ya queda poco para fin de año. Entonces, el controlar el país, buscar todos los movimientos subversivos que hubiesen, y grupos paramilitares para neutralizarlo. Ahora, también hay un tema que han dicho profusamente, no, es que estábamos esperando que Allende iba a anunciar ese día que iba a hacer un plebiscito. La verdad que ese es uno de los mitos que corra, pero la verdad que también es una cosa muy improbable que realmente se llegara a producir y que realmente fuese a respetarlo. Si no respetó las garantías constitucionales, no respetar los tribunales de justicia, no respetar nada. Entonces, la verdad, y imagínate tú que si llegaba a hacer plebiscito con fuerzas rusas, o sea, no había por dónde, digamos, con Rusia, la Unión Soviética potente, Guerra Fría, estamos hablando de potente. Entonces habría sido otro escenario. Probablemente, a lo mejor, todo lo que se produjo después de las detenciones probablemente arbitrarias y de algunas personas que, bueno, hoy día todos los que estaban en esa época, los que marchaban por las calles, los que juntaban, tenían armas, los que acaparaban, todos los delincuentes que estaban metidos en esos movimientos, que ahora son todos santos. Entonces, claro, a lo mejor lo que debió hacerse en muchos casos, a lo mejor es tomar exactamente a los personajes detenidos, pasar a los tribunales de justicia, pero también hay que darse cuenta del contexto histórico, que la situación era tan terrible, porque habían matado, habían violado derechos humanos a muchas personas, a colegios que estaban tomados, mandaron a rompehuelgas, a gañanes de la peor categoría, a sacar a las huelgas de los colegios que estaban tomados, las violaban, los tiraban por el segundo piso. Unos compañeros de trabajo, mi papá le pasó eso con la hija que estaban en el Liceo 1 y fueron pasados fueron violadas, digamos. Entonces, era tremendo eso antes del 73. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una rabia, una ira contenida de los tipos que por fin pueden salir adelante y tomar, llámese venganza, que por cierto la venganza no debería ser, pero claro, en el contexto se entiende esa situación y claro, si uno fuera como ecuánime, todo debería haber sido de otra forma. Bueno, Allende también debió haber sido de otra forma. A lo mejor no debió internar armas, a lo mejor no debió subvertir el país, a lo mejor no debió tratar o respetar los fallos judiciales, no robarse las propiedades ni los campos, etcétera, etcétera, etcétera. O no debió el Partido Socialista en el 67, 68 llamar a la lucha armada. O sea, si todo eso no pasa, no habría pasado eso. O sea, causa efecto. En otras palabras, lo que yo veo es que el tío lo que hizo fue barrer de un plumazo las garantías jurídicas de absolutamente. En ese momento no había ley en Chile. La ley de ellos. Ni voluntad de mantenerla. Claro, y él y su grupo, había un grupo paramilitares, uno muy famoso, que era la custodia de ellos, de Allende, que se llaman los GAP, Grupo de Amigos del Presidente.
Y que era una guardia personal del MIR. Incluso hoy día hay algunos personajes que han sido senadores con el tiempo que formaron parte de los GAP. Y esos tipos después de hecho, claro, hay alrededor de 2.700 o 3.000 víctimas de ese periodo total. Que claro, una vida humana no es inconmensurable, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de un millón de muertos como proponía Allende. Entonces, hubiese sido menos, es una sangría espantosa, o sea, tal vez probablemente al estilo como de la guerra civil española. Pues me has contado muchas cosas que sucedieron simétricamente a como tú las has contado. De hecho, cuando se empezaron a preocupar seriamente los militares es cuando previamente a instruirlos militarmente, lo que hicieron es que para poder conseguir tu trabajo, el trabajo lo conseguías a través de los sindicatos. Con lo cual, en poco tiempo, lo que fue el sindicato socialista pasó a tener 800.000 militantes. Claro. Cuando tuvieron 800.000 militantes, empezaron a instruirlos militarmente. Exactamente. En una época en la cual, pues cualquier propietario de un terreno o cualquier propietario de un pequeño negocio, no hace falta que tuvieses una multinacional, pues llegaban y en plan... Esto es mío, señor. En plan gángster, y esto lo cojo, me lo quedo porque soy un... Porque lo hice mi ideología política. Exactamente. ¿Me entiendes? Y tú que eres un triste comerciante, pues eres un capitalista explotador y por lo tanto tengo derecho a robarte. Y si no, aquí está mi pistola. ¿Tienes algún problema? La táctica de los... Un matonaje institucionalizado. Entonces eso pasó mucho. Hay montones de casos de personas que vinieron a reclamarle. Una señora perdió su campo en el sur y cabalgó durante horas y en el único caballo que logró tener y a reclamarle a Allende, que la miró por la ventana y se rió y no la recibió. ¿Y Allende alentaba esas actitudes? Claro, por cierto. O sea, él y todos sus ministros. Él y todos los ministros. Entonces alentaba que la gente, porque sí, se apropiara de lo de los demás. Claro, entonces había recursos judiciales, pero no los cumplía. Ya devuelvan el campo a la señora o al caballero. Pero no... Es un papel, ¿no? Y habría que decidir si su propiedad con pólvora y plomo, ¿no? Claro, hay gente que también se defendía y se pusieron conatos y qué sé yo, y eso estaba gatillando o propiciando ya una ni siquiera guerra civil, porque en realidad una persona cuánto puede tener, un par de escopetas, unas cuantas pistolas, 2, 3 escopetas para cazar conejos y un poco de munición, digamos, pero serán unos pocos cartuchos, no tiene parque para dar batalla por 3 semanas. Sí, es absurdo. Son escopetas, no son municiones de guerra ni nada por el estilo. Como estaban internando la famosa AK-47 con el cargador curvo, que era el arma. El cuerno de chivo que dicen en México. Claro. Y eso es como lo que yo podría decir. Pero dime una cosa, ¿había necesidad de cometer los crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad que cometieron? Mira, yo claramente creo que no. Aprovecho para quien nos está escuchando desde China y desde Colombia. Un saludo desde España. Mira, una cosa es decir que efectivamente la situación era insostenible y que todos demócratas estaban de acuerdo que la única solución en ese instante, dada la situación insostenible que se había llegado por todos lados, era derrocar a Allende con la fuerza armada. Punto. Esa era la situación. Ahora, cuando tú llamas a los militares
no puedes esperar que te tiren flores. Está claro que algo va a pasar. Sí. La gente iba a los militares a pedirles que por favor que parasen ese gobierno, a que diesen un golpe de Estado. Fueron a pedirle a los cuarteles antes del 73 que hicieran algo, que les tiraran maíz, que les tiraran maíz para que el fondo reaccionaran. Entonces la gente estaba en un estado de desesperación brutal. Y claro, a la pregunta tuya, claro, las cosas pueden ser distintas. ¿Es gente que se sobrepasó? Probablemente sí. Piensa tú que, no sé, vos, de gente que ha sido mancillada por años y por harto tiempo y logran tener a un tipo que lo toman detenido, le pegan un par de combos y le pegan un tiro y se trató de dispararme. Y bueno, ahí se llevan al cadáver. Habrá otros casos en que tomaron algo. Aprovecho para saludar a nuestro amigo Óscar, que desde Colombia, Óscar Iván, nos dice que Somoza gobernó en Nicaragua hasta el 79. Dudo mucho que Somoza apoyase a Allende. Claro. Dudo yo, porque era cualquier cosa menos comunista. Bueno, pero había guerrilleros de otros, de Centroamérica. Del Frente de Liberación Farabundo Martí, creo que era. Sí, no, eso. No recuerdo mal. Sí. Sandinistas. Sandinistas, por cierto. Sí. Sandinistas. Oye, bueno. Eso es más razonable. Claro, ahora, la memoria me falla, pero para hacer. Pero no era el gobierno de Nicaragua, eran los sandinistas. Exacto. A ver, pero yendo al meollo de la pregunta. Yo lo que pienso que con el primer periodo, obviamente hay mucho abuso, gente que cobra venganza y que no debía hacerlo, y otras batallas que fueron muy legítimas, digamos, que carabineros que murieron defendiéndose, atacaron comisarías, porque también surgieron pequeños comandos, digamos, a atacar como defensa de su gobierno. Y todo tema muy convulso, ¿sí? Una pequeña guerrita que pasó, digamos. Mira, Óscar Iván nos hace otra pregunta desde Colombia, desde Bogotá, concretamente desde el municipio de Soacha. Dice, ¿por qué no esperaron a que Allende terminase el periodo y otro presidente de otro signo político le sustituyese? Porque eso no iba a ocurrir. ¿Por qué no iba a ocurrir? Porque él se estaba preparando, y lo había dicho por todos los tonos, que se iban a tomar el poder total. Ya no se respetaban las elecciones. No voy a respetar la democracia. No voy a respetar la democracia. Eso decía algo caballero en España. Demócratas de la talla de Eduardo Frei, que había sido presidente por 6 años. Nosotros llevábamos 3 años y ya nos dábamos más. Y de hecho, iba a llegar, se sabía que iban a llegar, están entrenando armas, están preparándose para tomar el control de todo, desde los municipios, de todo. Entonces, o sea, lo que no tuvieron, se entiende que lo que no tuvieron fue la habilidad para apropiarse. Lo que pasa es que no alcanzaron a hacerlo a tiempo. O sea, el ejército, las Fuerzas Armadas intervinieron. Faltó tiempo para apropiarse del ejército, ¿entiendes? Claro, hubo, de hecho, la Armada, hubo muchos juicios que hubo intervención y subversión de la Armada, de la marinería. Entonces, también lavado de cerebro y tratar de meter su ideología en las distintas fuerzas armadas. Por lo tanto, cerebro e incluso alto nivel. Piensa tú que su ideología en las Fuerzas Armadas, descabezaron varios mandos superiores, generales. O sea, el general César Mendoza de Carabineros era en la antigüedad 20 y algo. O sea, había 20 generales para arriba y ninguno de esos era fiable. Entonces, todos esos 25 para afuera, señores, buena onda. Apartó a 25 generales. Claro, a retiro. ¿Y quién es? Yo estoy a cargo, ustedes váyanse. Entonces, claro, hay todo un tema de poder manejar eso. ¿Tiene un general secundón? 25. O sea, estaba el 25 en el escalafón. Claro. Era casi don nadie, Pinochet. No, eso era Carabineros. Ah, en Carabineros. Carabineros había 25 generales adictos a Allende antes que César Mendoza Durán, que asumió el mando por Carabineros. Pero no, Pinochet había sido nombrado, era la mejor antigüedad, y de hecho lo nombró, ¿cómo se llama? Lo nombró Allende.
Él no nombra comandante jefe. Lo que pasa es que él era una persona que nunca dio su, efectivamente, lo que pensaba, digamos, ni su posición política, y siempre fue una persona apegada a su profesión. Ahora, claramente era un señor que amaba a Chile y patriota a toda prueba, digamos, que puso el pecho a las balas y para poder salvar el país, porque la verdad era lo único que había factible. Ahora, yo no quiero se les quita la pregunta. Yo creo que hubo muchas violaciones a los derechos humanos que no se debieron hacer, que ninguna, pero efectivamente, en la primera instancia de la guerra de los septiembre, la batalla de Santiago, por así decirlo, el nombre, el tipo no se iba a bajar y el otro se iba a defender. Entonces ahí tienes balazos para los dos lados. Entonces, ¿qué espera? Una vez teniendo el país controlado, lo que no entiendo, lo que no me entra en la cabeza es cómo pudo matar a tanta gente después de tener el país controlado. ¿Qué necesidad tenía Pinochet? Es que lo que pasa es que a 3.000 personas que se sepa y 1.000 y pico desaparecidos. A ver, es que hay una mezcla. Hay una mezcla de, no son 3.000 desaparecidos, sino que hay algunos desaparecidos, porque pasan dos cosas. Pasa una instancia gubernativa o ejecutiva que se hace cargo del país y sus problemas, y tienes otra fuerza que está vinculada a las... ¿Todo está conectado, no? Sí, estoy conectado. Estoy dejando la pantalla completa a ti. Ya. Y otra fuerza que está encargada de la inteligencia. Y estas fuerzas de inteligencia son las que empiezan a buscar cuáles son las personas que podrían generar un peligro al país y que son fuerzas paramilitares de distinta índole, y empiezan a buscarlos. Y en ese buscarlos, obviamente, hay personas que los pillan, otros balas y curan, otros que por salvar el país, porque probablemente lo correcto habría sido, puesto a nivel de la justicia, una vez que hubiesen entregado la información que correspondía, supongo, y ese era el camino. Pero también ocurre que estas fuerzas de inteligencia, como ocurre en todos lados, en realidad creo yo, que Estados Unidos, se sabe, etcétera, tienen un poder omnímodo, porque en el fondo a su superior le dicen lo que ellos quieren que sepa el superior. Entonces ahí se ven probablemente con mucho poder total probablemente, en muchas circunstancias, pero eso ocurría solamente con las personas que estaban vinculadas a grupos terroristas. O sea, tú podías andar tranquilo por la calle porque la verdad que si tú no estabas metido en ninguna cosa no tenías nada que temer, pero la situación era de paz y tranquilidad para el resto de la gente, probablemente, y como funciona la inteligencia y las detenciones, no se sabe mucho de lo que ocurre. Ahora, es terrible lo que pasó a esas personas, por cierto, digamos, pero también hubo muchos casos de detenciones que fueron que se llevaron a la justicia y se les aplicó pena de extrañamiento, es decir, váyase al país para siempre. Otras después se le levantó con los años. Entonces hubo muchos que se los puso en un avión y se fueron la pena de destierro, no sé, a Venezuela, otros a México, y muchos se fueron por el aeropuerto. Entonces, muchos de los que no es que masacraron a todo el mundo. ¿Qué tipo de persona es la que se iba? Políticos, de gente que eran, no sé, profesores universitarios, que más que hacer clases estaban lavando el cerebro. Entonces muchos de esos personajes los tomaron y los mandaron para afuera, con provisión de ingresos. Había tipos que los mandaron a unos campos de concentración que se llama en Pisagua y Isla Dawson, que es para el sur. Pisagua es hacia el norte. Entonces hubo un campo de detención, y en la medida que se iban haciendo pequeños tribunales militares sobre los personajes, se iban liberando, o bien si el tipo efectivamente tenía muchas cosas a su haber, era un terrorista y se le fusilaba. Hubo fusilamiento y con ¿Pero con juicio?
con juicio militar, porque estamos hablando de un estado de guerra, y está hablando del 73, inicio del 64 más o menos, ¿no? en que se produce eso, y otros con el tiempo después, otros que tomaron, no sé, un montón de gente de una población y lo fueron a meter para allá, y vamos a ver quién eres tú, qué es lo que ha hecho, y el que tenía menos se iba. Entonces, no es que a todo el mundo se le pasó por bala. Y hay otros que también, dirigentes políticos que por instancia de gente de derecha se le logró cambiar un juicio muy grave. Dijeron, este tipo, salvémoslo, y se trató de rescatar a esas personas. El caso del senador Jaime Guzmán estuvo muy involucrado en eso, en que él tenía muy buena llegada porque era de las fuerzas políticas anti-Allende, que se logró acercar mucho al gobierno militar y logró influir para decir, oye, ¿sabes qué? Este señor, ¿sabes qué? Sáquelo de aquí, porque en realidad estuvo vinculado, pero tuntaba un papel menor, ya, okay, y vamos sacando a las personas. Entonces, no es que, insisto, cualquier abuso no puede ser, digamos, no sea aceptable, pero tampoco es que, porque probablemente estaríamos hablando de unas 10.000 personas, ya quizás más. Entonces hubo muchos entre que se arrancaron, otros que los tomaron y se fueron, y claro, es muy largo empezar a detallar caso a caso, digamos, y a lo mejor a alguien le indigna que uno lo comente así livianamente, pero que de alguna forma en este tipo de conversación contar que había casos de todo tipo, y claramente hubo abusos que no son justificables, y personajes que, claro, lo hicieron desaparecer o lo enterraron en cualquier lado, que no correspondía, porque a lo mejor el tipo, mira, sabéis que en realidad tiene todo esto a su haber. Desaparecer a la gente es bien grave, ¿eh? Claro, y mételo preso y lleva, no sé, 15 años preso, o para afuera, o no sé, pero con otro tipo de administración. Entonces, o sea, lo que ocurrió es que muchas de estas fuerzas de seguridad tomaron mucho poder a expensas del gobierno, que el gobierno estaba tratando de sacar adelante. Y ahí uno puede decir, mire, sabía, no sabía, qué tanto sabía. La fuerza de seguridad le decían lo que el mando superior necesitaba saber, y si había tomado 10 personas, le dice que eran 10 personas y que están todos presos, no sé. Yo no tengo mayor conocimiento de esos detalles, digamos, pero una cosa es cierta, que nada de eso hubiese ocurrido. Todo el mundo sabe que hubieron 3.000 víctimas. Un poquito menos, 2008, por ahí. Pero no justificadas. No justificadas, por cierto, sí. Ahora, estamos hablando que lo grueso fue en el primer periodo, y también tienes otras que se produjeron después, en los años 80, porque después que el país se tranquilizó bastante, que estos tipos se fueron, un periodo así como de bastante calma, después volvieron en el año 80 a las andanzas a la izquierda, volvieron a infiltrarse, estaba Volodya Teitelbaum desde Radio Moscú, haciendo programitas a este estilo, digamos, pero por onda corta, y haciendo comunicaciones, y tratando de levantar nuevamente las fuerzas de izquierda paramilitares. Entonces ahí las fuerzas de seguridad volvieron a actuar y empezaron a tomar a los personajes, pero claro, ahí debió ser de otra forma, digamos, pasarlo a los tribunales y no actuar directamente y te tiramos al mar, o no sé. Entonces, claramente eso no debió pasar. Y ahí es donde claramente hubo una instancia en que se cambió un grupo de seguridad, se desarmó la DINA, y después se generó otra instancia porque se habían visto que había abusos y qué sé yo. Entonces, eso pasó como en el 78 o algo por el estilo, y se creó otra instancia de seguridad, pero claro, siempre bajo las normas de secretismo que están regidas por la inteligencia, y claro, muchas cosas no debieron ocurrir, pero lo que no debió ocurrir nunca es que las circunstancias que propiciaron esto, porque generaste un odio tan grande que finalmente dejaste que otras personas cobraran venganza, fueran cabezas calientes,
y creyeran que esto nunca iba a saberse y que ellos iban a ser los mandamases, para siempre. Entonces, la verdad que ninguna de las dos cosas hubiesen sido las correctas, digamos. Si es que nunca se hubiese producido en septiembre, si es que no se hubiese tratado de tomar el país, digamos, y convertirlo en un país de la órbita soviética. Juan Álvaro, ¿y no crees que esos crímenes de lesa humanidad que cometieron fue quizá una de las razones de eternizarse tantos años en el poder? Es que la eternización del poder son dos cosas. Primero, fueron 17 años en dos periodos. Cuando se produce el procedimiento militar, se empiezan a hacer cargo del país y se dan cuenta que la constitución que existía tenía muchas falencias, qué sé yo, se produce un grupo que hay abogados, hay profesores universitarios que se preparan a hacer una nueva constitución. Ya, y con miras, estamos hablando del 78, con miras a entregar el poder pacíficamente. Entonces, y se abre la constitución del año 80, que por fin se proclama en esa época, y que de ahí en adelante Pinochet asume la presidencia bajo ese régimen, que dice que para el año 88 se va a producir un par de cosas, se vuelven los partidos políticos, un par de años antes, y empieza todo a estar en regla, la inscripción, el servicio electoral, y se vuelve el proceso democrático a su cauce más natural. Y en esa instancia se iban a proceder elecciones y con un plebiscito en que se iba a proponer un candidato que puede ser o no Pinochet, finalmente sí lo fue, y que si perdía, él iba a estrenar el cargo, y si no, iban a ser elecciones abiertas de forma natural. Por lo tanto, en el año 89 íbamos a tener un presidente electo sí o sí por fuerza democrática y con Congreso y con todo lo normal hasta el día de hoy. Entonces, eso que dicen que nosotros derrocábamos y votábamos a Pinochet, la verdad que no es así, porque se entregó el día y la hora que se señaló en la Constitución del 80, que fue aprobada por amplia mayoría en los plebiscitos que se hicieron, que si bien eran en régimen excepcional, se utilizaban, me acuerdo que no es esto, pero tengo una tarjeta, pero el carnet de identidad o la cédula, el DNI, para otros países, de las personas, te da su foto, el nombre, y les cortaban una esquina a la cédula, entonces significaba que esa persona ya había votado. Entonces decía consulta popular y le cortaban el carnet. Entonces, todas las personas se aseguraban que hubiesen votado una sola vez. Entonces, se tiene relativa certeza de que fueron una elección bastante ordenada dentro de todo. Me han llegado noticias de que Pinochet vivía en la abundancia y en la riqueza y que lleva una vida de mujeriego descontrolado. Pinochet no, perdona, Allende sí. Allende tenía una doble vida, tenía una amante que era conocida como la Payita, no recuerdo el nombre, pero el apodo era ese, y tenía su amante, digamos, regular, digamos, y la señora la tenía por otro lado, y obviamente él gozaba de las prebendas que da el poder que estaba gozando con todas las prebendas de gobierno. Entonces, la verdad que claramente vivía muy bien, digamos, y toda su gente vinculada al gobierno también lo hacía, digamos. Y por cierto que yo no sé si tenía muchas más mujeres, digamos, pero sí por lo menos tenía a la famosa Payita, digamos, que ella sí también se fue, la mujer de Allende también se fue al exilio, las hijas también, familiares también salieron a distintas partes, digamos. ¿Esto lo dijo? Sí. ¿O es propaganda posterior? No, sí, es cierto, no te puedo decir el día y la hora, digamos, con certeza, pero claramente fue así, porque él tenía claridad de
tenía alguna forma de trascender y por lo tanto ahí cuadra el tema del suicidio, digamos, de que lo diría poco antes de morir, entiendo yo. Claro, sí, hay unos discursos que no sé, lograron difundir plenamente por los medios no hay televisión, digamos, tanto, pero sí radio, que se escuchan muchos discursos de él en que se despide y llama a los cortes industriales y no sé. Pero ya en la última hora ya él sabía que no se iba a entregar, no quería salir humillado, esposado, quiso salir con los pies por delante, se suicidó. Mira lo que dice Juan Carlos Monedero. No sé si llegas a leerlo. A ver. La derecha iberoamericana. Oh, me lo mueves mucho. Va la mano a Pinochet, de Videla y de Franco, de los vecinos de sus pueblos, de ladrones, traidores, a sus padres de la izquierda. Tiene en Allende uno de los limpio ejemplo de honestidad y moralidad. La verdad que ejemplo puede ser para la izquierda de revolucionario, pero de moralidad ninguna. O sea, y respeto a las instituciones tampoco. Sí. Insisto, busquen, el que no me crea, busque en Google carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor. Y ahí cuenta todo. No soy yo, lo cuenta el expresidente Eduardo Frei, que era de la Democracia Cristiana, y cuenta con bastante más detalle que yo la situación, porque es una carta extensa que le da a conocer al presidente de la Democracia Cristiana Internacional, italiano. Yo me sorprendo cómo puede ser que haya tanta gente que apoye la memoria de ese personaje. Porque, hoy día nosotros nos damos cuenta que es lo que les da rédito. Es lo que, en fondo, dispararle a Pinochet y vende. Cada día menos, porque ha pasado mucho tiempo, 50 años, entonces la gente que vivió, muchos de ellos, mis padres ya precisamente, mi mamá falleció, muchas personas que estaban que tenían 50, 60 años ya no existen, alguien que tenía 50 años tendría 100 hoy día, o sea, ninguno está vivo, entonces con el tiempo la cosa va perdiendo fuerza, pero claro, se ha encargado la izquierda de darle al tema, sacar una y otra condena con el tiempo y mantener el tema vigente, porque eso les sirve para poder ganar elecciones, para ganar municipalidades, para victimizarse y olvidar que efectivamente ellos cometieron muchos crímenes. Muchos crímenes, sí, eso no hay que olvidarlo. Entonces, al punto tal que la gente está desesperada y huía del país. Sí. Yo no sé quién para decir qué es lo que habría pasado en otros países, pero la gente, o sea, muertos de hambre como Venezuela, aquí es un país frío, no es como en otras latitudes que uno puede vivir con menor abrigo. Acá hay que estar muy preparado, las cosas el clima es muy duro, entonces la verdad que se pasa muy mal en invierno. Yo recuerdo haber hecho filas para comprar cualquier cosa, un balón de gas, una bombona de gas que se dice en otras partes, o para comprar comida. Nosotros no teníamos leche para cuando éramos chicos. Mi papá se la conseguía con un familiar en una casi de contrabando, que se compraba en una farmacia un tarro de leche nido, no sé si existe de Nestlé, existe en otras partes, pero un tarro de 2 kilos que mi papá la traía medio escondida en el abrigo para mí y mi hermanito chico. Entonces, y todo era bajo cuerda para poder salir. Mira Juan Álvaro lo que dice esta señorita. El último día de la vida del presidente Salvador Allende. A las 6:15, una llamada le informa al presidente de que la Marina se ha sublevado en Valparaíso. Exacto. A las 7:20 sale de su casa rumbo al Palacio de la Moneda. En el camino le informan de que el ejército lo apoya.
Claramente no era así, pero probablemente era parte de la estrategia del minuto. Y ahora, José María Sepúlveda, director general de Carabineros, llega a La Moneda y le asegura al presidente que Carabineros le seguirá fiel al gobierno. Es lo que te decía yo, que había muchos mandos de Carabineros adictos a la Unidad Popular. Por lo tanto, hubo por lo menos 20 generales antes del general César Mendoza, que asumió que reemplazó con las fuerzas militares al resto de los mandos y rescató a los carabineros que están de mandos bajos, que están en la Moneda, que no querían que se enfrentaran unos con otros. Entonces se dio muchas opciones para que Allende se rindiera. El bombardeo de la Moneda, claro, es terrible, el edificio no sé qué, español y todo, pero claro, es que él no quería rendirse. Si en el fondo, en una guerra finalmente pasan esas cosas. Si piensa tú que en qué parte del mundo el presidente va con casco y con un fusil, y estos que están al lado de civil son los GAP, son fuerzas paramilitares. Si no son militares, son revolucionarios. Entonces estaban preparados para todo y tenían mucho armamento en la Moneda. Pero cuando le manifestaron que Carabineros le apoyaba, la aparente verdad es que los generales golpistas Mendoza y Giovanni ya controlaban el Carabineros. Claro que sí. ¿Dice que lo engañaron? Es que le pregunta al general director y claro, como está al lado de él, sí, yo tengo mis mandos, mis 20 generales están conmigo. Entonces estamos con usted, presidente. Pero resulta que había otros generales que les notifican que ya no tienen mando. Entonces se produce esa situación. Y a las 8 de la mañana hace una aparición pública en un balcón. Claro. Pero ahí el presidente del gobierno debe proceder. Y ahí es donde se le indica por radio que debe rendirse y se le insiste desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día que se rinda. Pide tiempo, pide sacar a las mujeres de la Moneda, salen las hijas, salen otras personas, y mientras tanto los militares empiezan a tomar posiciones rodeando la Moneda. A los 8 minutos la respuesta es: no lo haré, fue la respuesta. A las 9:55 tanques de guerra, tanquetas y soldados ingresan en el perímetro de la Moneda y hay disparos. Y reciben disparos desde los edificios públicos, porque ya hay edificios públicos como el Ministerio de Obras Públicas, donde trabaja mi papá, algunas radios, otros ministerios, donde ya estaban fuerzas de la UB, que empezaron a tomar posiciones de francotirador hacia la Moneda, disparándole a los militares que habían comenzado a rodearla. Ajá, o sea, tenía ahí francotiradores desplegados. Claro. En torno a la Moneda. Claro. Y eso mismo empiezan después los militares a tomarse los edificios y se producen probablemente refriegas y combates ahí también. Entonces. Eso fue a las 10 de la mañana. Claro. Y la Moneda todavía no está siendo atacada. Claro. Porque se le insiste que renuncie. ¿Quién es el del bigote que va atrás? ¿Perdón? ¿El del bigote que va atrás? ¿Lo conoces? Me parece que no es Toa. El Toa era parecido pero calvo. ¿Y el militar que está a su izquierda? ¿Todos miran arriba? No son rostros así que yo reconozco así como de buena primera. La radio Magallanes era adicta a Allende. A las 10:10 da su último discurso, que tiene una duración de 6 minutos. No voy a renunciar, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Ahí, entre líneas dice... Eso de la lealtad del pueblo, explícamelo, ¿qué era la lealtad del pueblo? Que me da risa. Yo creo que son más que nada sus frases grandilocuentes, porque en realidad el pueblo no es como vivía. ¿No tenía que hacer colas de horas para comer?
Claro, piensa tú que entró con un 30 y tanto por ciento de mayoría y probablemente iba bajando, entonces seguramente tenía mucho menos de apoyo O sea, el y treinta y por lo tantos tanto era por muy ciento le votó expresamente a él. minoritario. El 30 y tantos por ciento le votó expresamente a él. Claro, pero el resto no, si hubiese habido una segunda vuelta el tipo no gana. Porque el otro que era Tomic de la Democracia Cristiana y Jorge Alessandri, se habría producido uno de ellos habría sido el segundo candidato contra Allende y se unió la fuerza democrática y salía un 66% o 60% contra Allende. Entonces no habría ganado. Ya, pero lo cierto es que la apoyaron. Pero también podían haber... Nunca le retiraron el apoyo a Allende, ¿verdad? ¿Quién? Los que le apoyaron. Las fuerzas de la UP siempre estuvieron con él. Ahora, es que hay una frase también que el Partido Comunista y los socialistas también tenían un entramado muy especial con el gobierno, porque en realidad ellos se sintieron incluso con poder omnímodo sobre Allende. Entonces, él no iba a tomar ninguna... Muchos dicen que estaba medio atado de manos de la UP. Él era, no digamos víctima, porque por cierto no era eso, pero sí tomaba muchas decisiones de acuerdo a los partidos de la UP. Por lo tanto, no era llegar y firmar cualquier cosa con la o sea, con que la él oposición. dependía de los otros partidos más extremistas incluso que él. Por supuesto. De hecho, el Partido Socialista y el Comunista se mandaban solos y armaban sus grupos paramilitares. Por ahí me parece que uno de no sé, Miguel Enrique era el fundador del MIR, un grupo muy violento, con muchos integrantes. No estaba hablando que estos grupos tenían 30 personas, no, olvídate, son un par de miles, fácilmente. Entonces, y con armamento y con todo el favoritismo del gobierno. Entonces, ya es cosa de ver qué es lo que pasa en los países donde finalmente triunfó la izquierda. La verdad es que fue un acto lamentable y penoso. Claro. La casa de Allende, donde estaba su esposa, es bombardeada. La casa particular de Allende. Es que la casa tenía armamento. Sí, era una casa de seguridad también. Se descubrió que había mucho armamento ahí. Entonces, todo era utilizado para esos fines. Sí, la verdad que de ser uno de los... O sea, si bien una cosa es entrar por los votos, otra cosa es mantenerse democrático, y este señor no lo fue. Supongo que esto sería un accidente. Dice que uno de los Hawker Hunter no lanzó misiles sobre la residencia de Allende, como estaba planeado, sino contra un hospital de la misma Fuerza Aérea, ubicado a 3 kilómetros. La verdad que ahí yo no estoy tan... No te sabré decir a ciencia cierta, pero es probable que haya fallado, pero un hospital de la Fuerza Aérea lo dudo, porque a ver, el hospital Fach... sí está relativamente cerca, pero no creo que hayan fallado, porque una de las cosas que se admiraba mucho era la puntería de los pilotos. Un error. Es la versión más conocida. Claro, puede fallar una bomba, no sé, al final, cosas. ¿Por qué mataron al cantante Víctor Jara? A ver, Víctor Jara, por ahí hay unas fotografías que se ve que está rodeando la moneda con una metralleta. Entonces, ¿Víctor Jara? Claro. Se le hacía la guitarra y la metralleta. Entonces, él no era simplemente un trovador,
de izquierda, sino que además formaba parte activa de estos grupos. No era idealismo solamente. Entonces, y lo tomaron, y lo que se cuenta en realidad que se toma detenido, y el tipo, una vez que está detenido en un, ¿cómo se llama? En un centro de detención, se le puede escuchar que se burla de los militares, y eso es como la historia finalmente. Ahora, claro, probablemente no debieron matarlo, debieron meterlo preso, no tengo idea, pero la situación en ese instante fue de guerra. Entonces, Yo he claro. escuchado una leyenda de que cantaban en la cárcel. Sí, y se burlaba de los militares, eso es lo que se dice. Y claro, seguramente un tipo llegó, uno de los centinelas llegó hasta un punto en que dijo: ya me aburriste, y le disparó. Entonces, O sea, lo mató porque quiso. claro, porque en realidad... Eso es un crimen execrable, ¿no? Claro que sí, porque en ese instante debió tomarlo detenido y llevarlo a otro lugar, no sé. Ahora, claramente en ese instante estamos en una situación de guerra, y la situación de guerra es bien difícil de empezar a explicar cada caso que se da. El presidente Allende ordena a quienes lo acompañan que se rindan. Les indica que dejen las armas y bajen al primer piso a entregarse. Claro. Afirma que él lo hará el último. Sí. Y ese doctor es el que finalmente está en la oficina afuera cuando siente que se disparan, y entra junto con los militares detrás y atestiguan que se suicidó. El mismo doctor atestigua que se suicidó. Sí, claro. Y se disparó. Sí. ¿Se disparó con el AK-47? Sí, así. La que la tenía entre las piernas, se dice que la tenía entre las piernas, y la tenía en el mentón. Entonces ahí hizo uso de una cosa así. Entonces, ¿no le quedaría cabeza? Creo que tenía volado la parte de atrás. La cabeza le volaría. No, la nuca, la parte de atrás, ¿entendés? Aquí lo dice: ponerse el fusil en el mentón y dispararse en su cráneo. Claro. Se abre, su cráneo se abre y muere al instante. Claro. Esa muerte es típica de un suicidio, ¿eh? Sí. Y esa frase entiendo que es verdad, así como que se indica por radio que la moneda ha sido tomada y el presidente fue. El personal de la escuela de infantería. Un hecho lamentable. Pero la evolución de estos hechos ha conllevado que Chile sea el país más próspero de toda Hispanoamérica. Y eso no quieren verlo. Claro, muchas veces dicen que la semilla tiene que morir para que después pueda germinar. Entonces, claro, se cambió todo el esquema económico con el tiempo, y eso fue lo que llevó a la prosperidad del país, digamos, y obviamente que la pacificación del país. Este país tenía, no sé cuánto, hoy día tiene 15 millones o 18 millones, en ese minuto tendría la mitad. Probablemente empezó a producir todo, empezaron a organizarse, a salir la comida, y empezó a venir el capital nuevamente, y empieza a andar la economía. Entonces, eso es lo que finalmente ocurrió, y políticas económicas de libre mercado. ¿Se puede decir que eso es obra de Allende? Digo, de Pinochet. Absolutamente, porque él fue el que nombró a los ministros y creyó en los planes económicos que le proponían, porque obviamente es el militar, pero sí tenía la capacidad de dejarse escuchar y entender por los expertos, y que le proponían.
y hubo un montón de reformas económicas, la administración del fondo de pensiones, la apertura de las universidades, que antes, no sé, la universidad llegaban muy poquitos, había unas pocas universidades, todas estatales, y después se dio libertad económica que se pudiesen abrir otros centros de educación superior. Entonces, hoy día muchos de los que estudian y tienen carrera no habrían podido estudiar porque habían habido muy pocas. Entonces, donde estudiar y profesionalizarse. Entonces, que para el mundo actual eso es impensable, pero eso gracias también a la apertura de la. Bueno, pues ha sido un largo y grato conversación contigo, Alberto. Eso te iba a decir. Es un placer, como siempre, tenerte aquí. Podríamos haber... Y a mí lo que me duele es que me has contado muchas cosas que parecía que me estabas contando la Guerra Civil Española. Sobre todo las fases iniciales, las que justificó el golpe de Estado. No soy yo amigo de golpe de Estado, ni mucho menos que de justificarlos. Claro, yo creo que se puede, es que yo creo que la expresión es entenderlo. Entender qué es lo que pasó y obviamente causa y efecto, digamos. Exacto, no se trata de justificarlo, sino de entenderlo, el por qué. Claro, que no un día se levantó Pinochet y dijo, voy a tomarme el pueblo. Y esto era santa paz y no pasaba nada. Cuando es el mismo Estado el que promueve la violencia contra sus ciudadanos y el que enfrenta una parte con la otra, ese Estado es ilegítimo. Claro. Para mí, la verdad, la actitud, la manera de gobernar de Allende fue una manera de gobernar tóxica, una manera de gobernar en la que buscaba engendrar odio absolutamente de media Chile contra la otra media Chile, por decirlo de alguna manera. No buscaba la conciliación ni el progreso, buscaba sí el progreso de los que a él les interesa y le apoyan sobre la base del exterminio o de la ruina de los demás. Piensa tú lo que habría pasado con nosotros, que mis padres muertos y yo siendo reeducado por el Estado. O sea, exactamente. A lo mejor estilo... Eso es terrible e intolerable. Eso es terrible e intolerable, que los políticos se dediquen a sembrar, a inseminar, a generar odio en la sociedad. Ese es el principio del fin de esa sociedad. Eso es lo que acaba en guerra civil. Exactamente. Y es lo que pasó en España, es lo que pasaba en España. Los políticos, la manera de buscar una fidelización clientelar con la cual obtener un voto cautivo era hacer que media España odie a la otra media España. Y es un vicio que la izquierda no lo ha perdido en este país. Porque es la única forma que tienen de tomar el poder, porque el resto, si es por la razón, si es por la valía, si es por la capacidad, no tienen el poder. Y inoculas el odio y envenenas el alma del pueblo, de unos contra otros. El ambiente. Claro. Es quizá el defecto de la democracia. Yo creo que a la democracia le falta el desarrollar un sistema antidemagogia. Porque al final lo que estamos hablando es de demagogia. Absolutamente. Porque los políticos se dedican a engañar a la gente, pero con malos fines. Con el fin de amedrentar a la oposición, con el fin de crear una vinculación que les apoyen ciegamente hasta el extremo de la violencia. Y el político que fomenta la violencia es un político que no merece estar en política. Sí. Más pronto merecería estar en la cárcel. Sí, hoy día, para redondear un poco, después de todo lo que ha pasado, han habido condenas de violación de los derechos humanos por muchas veces. Estos 50 años es más que nada una cifra icónica que quiso el presidente Boric levantar también para tratar de llevar agua a su molino. Todo dentro del contexto de esta nueva izquierda ultra que lidera de alguna forma también este gobierno, claro, bastante más civilizada porque tiene muchas normas que lo limitan, ¿no es cierto? Pero porque está bajo una constitución, digamos que no es tan fácil
No sé qué decirte, yo pasar por arriba de ella. Entonces, pero sí... Los hechos que he visto yo en Chile me han resultado terroríficos estos últimos años. Sí, absolutamente. Sí. El golpe de Estado Estado... no ha perdido la elección. Es que no ha perdido la elección. Es que lo que pasa es que, ¿quién no reprende la elección? Si lo que pasa es que otros quieren tomarse el poder de la misma forma. Entonces, las fuerzas de izquierda revolucionarias son las que han inoculado y han tomado algunos colegios, han metido el odio en la juventud nuevamente, han formado estos pequeños jóvenes revolucionarios, como llaman ellos. Pero fíjate un detalle, eso parece que vino de las universidades. Sí, parece ser que son las universidades los que tienen el control de influir y meterles el veneno. Hay muchos profesores de izquierda, los colegios hoy día, los colegios emblemáticos. Lo que es ilegal es que tú fomentes la violencia en lugar de instruir. Absolutamente. Es que eso es lo que tendría que ser ilegal. ¿Cómo se puede dedicar un profesor a hacer política en la universidad en lugar de dar clase? Ese profesor no tiene que estar un día más. Muchas universidades que pasa eso y algunos hacían la dictadura. Tiene una situación que llevamos a octubre de 2019 en que también le hacen no le resultó, sí, pero trataban de hacer un golpe de Estado a Piñera, en que se llamaba a rodear la moneda con gente, y de hecho hasta hace poco había un ministro de defensa que comentó que de Piñera, que comentó que estuvieron a 15 minutos de que no pudiesen contener a, no sé, 50.000 personas que trataban de llegar hacia la moneda, porque ese fue el llamado, y vamos a la moneda y vamos a tomarnos la moneda, y Carabineros tirando gases lacrimógenos. ¿Con qué excusa? ¿Con qué explicación? ¿Con que han subido los billetes del metro? Pero si eran las costas de la universidad. Es que al final yo veía las razones por las cuales destruían estaciones de tren o de metro, no me acuerdo bien, sí, y cometían actos vandálicos, y eran por tonterías. Pero si eran excusas, si estaba todo planificado. Piensa tú que es impensable que 25 estaciones de metro se quemen el mismo día y a la misma hora, de la misma forma. O sea, una, dos... Con la misma excusa. Te puedo creer, pero 30, claro, por lo que son 30 pesos, que son, yo creo que son, en esa época eran... Nadie ha pagado por ese delito. No, 3 personas de suerte que con penas ínfimas. 30, a ver, ¿a cómo estaba el dólar? Ponte tú que estaba a 700, 600 pesos en esa época. 30 pesos viene a ser como 5 centavos de dólar, 3 centavos de dólar. O sea... Por 3 centavos de dólar queman 30 estaciones. Ya, déjalo en 5, en 10. Pero imagínate, no tiene ninguna justificación. Porque 10 centavos de dólar habría sido 70 pesos. O sea, estaba hablando de 5 centavos en el fondo. Si estaba a 600 y tantos pesos el dólar en esa época, debe haber sido 5 centavos de dólar. Más o menos. Entonces dijeron, mire, es que ya la gente no puede comer porque son 5 centavos de dólar, en todas partes son 5 centavos de dólar, y se te pierden 5 centavos de dólar y no sabes que se te perdieron. Nada, eso está maquinado por una estrategia de distorsión y de generación de conflictividad social. Sí, yo lo escuché, mira, yo me tocó de suerte escuchar a una conversación de callejera de un tipo que hablaba por teléfono a los pocos días que iba a asumir el presidente Piñera, y era un sindicalista, que tenía pinta de sindicalista en un auto de último modelo, de alta gama, y le decía a otro por teléfono en un castellano muy soez, que le decía que no le iban a dejar gobernar y que iban a salir con todos los gremios y todos los sindicatos a la calle, que le iban a hacer la vida imposible, y cumplieron. Yo alcancé a escuchar eso porque estaba planificado, entonces no iban a dejar que tuviese un segundo mandato de derecha, donde sí iba a poder hacer muchas cosas que estaban pendientes para sacar adelante el país, y que quedaron pendientes, por cierto, porque después, con toda la destrucción que ocurrió, piensa tú que estuvieron a punto de dejar el país a oscuras.
porque quemaron el edificio de Endesa, Empresa Nacional de Electricidad, donde está el centro de distribución de carga del 80% del país. Afortunadamente, y se ve una llama inmensa de 8 pisos de altura del edificio, pues se estaban quemando cables y cosas, y lograron pasar el control a un data center secundario en otro lado. Entonces, ese edificio quedó apagado, pero el país no hubiese quedado apagado. Imagínate todo el país a oscuras con estos tipos en la calle que ya estaban vandalizando, que ya estaban quemando todo. O sea, era la guerra. Es que como la suerte, Chile es un país que no solo se le quema el circo, es que encima le crecen los enanos. Porque es que ahora encima a la conflictividad social se le han sumado los araucanos, ¿no? Claro, ese otro tema que... Aparentemente promovido desde Inglaterra. Claro, sí, el separatismo, digamos, que viene maquinado hace por lo menos unos 15 años. Pues Juan, mira, te emplazo para 2 cosas. Si quieres, para este viernes próximo, me gustaría que tocásemos el tema de los mapuches. Y también me gustaría tocar el tema de Chiloé, que doy por sentado que lo conoces. E incluso te doy pie a que invites a algún conocido que sea experto, que controle el tema tanto de Chiloé como de los mapuches. Porque esos son 2 temas muy interesantes. Sí. Conversemos por interno para programarlos bien y le damos. ¿Te parece? Me parece fantástico. Y nada, pues decirte que es un placer haber estado esta noche contigo. Y será un placer que seguirá siendo. Sí, Dios quiera que aún no podemos garantizar a nuestra audiencia que el viernes podamos hablar de Chiloé y del conflicto con los mapuches. Sí, te confirmo, porque lo que pasa es que estamos en septiembre. Septiembre es el mes de las fiestas patrias, y caen los días feriados de Chile, son el 18 y el 19, que son las fiestas patrias. Pues eso merece un programa, en monográfico, que explique y nos cuente en qué consistió la independencia de Chile. También te podría comentar algo. Oye, ¿qué ocurre? Que el 18 de septiembre es lunes y tienes sábado y domingo. Entonces mucha gente se va a tomar probablemente la tarde del viernes o el viernes entero. El viernes no va a estar. Sábado, domingo, lunes y martes. Entonces vas a tener 5 días virtualmente, y probablemente gente que se va a tomar el resto de la semana, digamos. Mucha gente sale de Santiago, de Chile, fuera de... Entonces, ¿quieres decirme que tendrás tiempo para que una hora menos intempestiva podamos hacer otro programa monográfico respecto a la independencia de Chile? Que ese tema me interesa mucho. Sí, es muy interesante, justamente. De hecho, estoy preparando algunas cosas que porque creo que no fue tan fácil. No había tanto independentista. Costó mucho. El 18 de septiembre, que es el día que no es la independencia, primero que todo, porque la firma de la independencia por O'Higgins es el 12 de febrero de 1818. Y estamos hablando que esto fue el 18 de septiembre de 1810, varios años antes. Entonces, y lo que se firma ahí es de acuerdo a ejemplo de la Junta de Regencia de Cádiz. Ellos hacen algo parecido, y el que era gobernador en reemplazo del que estaba antes, que era Mateo Torres Zambrano, presenta su renuncia al Cabildo Abierto, y después escogen la instancia de seguir a cargo, y lo escogen justamente a él como presidente de la Junta de Gobierno con fidelidad a Fernando VII. Y la mejor forma de defenderse del Reino de Chile, digamos. Entonces, así que eso es básicamente, es un poco distinto. Muy bien. Pues nada, Juan, un afectuoso abrazo y un placer haberte tenido esta noche con nosotros, y avisamos a nuestra audiencia de que retornaremos pronto con el tema Chile, porque de Chile hay mucho que hablar. Un gusto. No es poco de pavo que se dice. Sí.
Un abrazo, estimadísimo Alberto. Un abrazo a todos. Buenas noches a todos. Que estén muy bien.